¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como siempre una vez más aquí a todocircuito.com. Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a comparar dos motos que a mí me gustan mucho, que son ni más ni menos que las nuevas Speed Triple. En el caso de esta versión que tengo aquí a mi izquierda sería la RS y en este caso la nueva RR. Esa reinterpretación de lo que sería una nueva Cafe Racer. Son motos que para Triumph ha supuesto una gran revolución, sobre todo a nivel de propulsor y de concepto, ¿no? Tenemos un motor mucho más potente, el salto ha sido enorme, ¿no? Respecto a la anterior generación, hablábamos de 150 caballos y ahora hablamos de 180 caballos, ya es un propulsor equiparable a las grandes Sport Naked que tenemos a día de hoy dentro de su segmento, una moto con un apetito voraz, muy deportiva, suspensiones, chasis, configuración. La verdad es que es una moto que a mí, tanto la RS como la RR, que he podido probar ambas tanto en carretera como en circuito, me han dejado con la boca abierta. ¿Qué queréis que os diga? Siempre me ha gustado mucho la Speed Triple, pero esta nueva generación, ¿qué queréis que os diga? Pues me tiene fascinado, ¿no? Sobre todo a nivel de diseño, la RR, como os comenté con anterioridad. Bueno, vamos a hacer una pequeña comparativa, un poco light, ¿vale? No vamos a meternos demasiado en faena. Quiero que conozcáis las diferencias que traen ambos modelos, sobre todo a nivel ergonómico y de concepto, porque la base prácticamente es la misma, a excepción de algunos elementos que te voy a ir comentando. Así que vamos a empezar viendo esas diferencias, ¿no? Y qué nos trae cada uno de estos modelos. Vamos a hacerlo muy por encima, vuelvo a insistir. Luego os hablaré un poquito a nivel dinámico de qué nos ofrece cada una de ellas y al final pues os doy unas conclusiones finales, ¿no? De qué sería o cuál sería la mejor opción dependiendo de nuestros gustos o el uso que le vayamos a dar, de una manera bueno, subjetiva, desde mi punto de vista, ¿vale? Y también os doy pues los precios a los que se comercializa cada una. Venga, comenzamos. Bueno, vamos a empezar por el propulsor. Como os dije, tanto en la prueba a fondo de la RS como de la RR es un motor completamente nuevo. Sigue siendo un tricilíndrico, pero revisado y renovado de arriba a abajo. Un motor más ligero, más compacto y más potente. 180 caballos y 125 Nm de par motor. Una nueva caja de cambios, un shifter que se ha suavizado y se ha revisado, más preciso. Y también, bueno, destacaría también ese nuevo embrague antirrebote que se ha refinado también y sobre todo esa nueva configuración para el sistema de escape, ese 3 en 1, dejamos de lado la doble salida de escape bajo el colín para tener una sola salida en el lateral derecho. En cuanto a su parte de ciclo, ambos modelos pues comparten misma estructura tanto para el chasis, subchasis y también el basculante. Están fabricados en aluminio, por supuesto, un chasis muy deportivo, eso hay que matizarlo evidentemente. Y bueno, la diferencia, una de las grandes diferencias que vemos en ambos modelos, tanto en la RR como en la RS, pues está en la suspensión. En el caso de la RS cuenta con una suspensión firmada por Öhlins, pero en este caso es una suspensión mecánica tradicional. Se puede regular en todos sus parámetros, tanto en el tren delantero como en el trasero. Es una suspensión pata negra para uso en carretera y en el caso de la versión RS le han montado una suspensión semiactiva del mismo fabricante, de Öhlins. Como os he comentado con anterioridad, para mi juicio es la mejor opción que tenemos a nivel de semiactivas. También su configuración o sus reglajes son totales, tanto en el tren delantero como en el trasero. Además podemos hacerlo desde la pantalla. Es una suspensión que funciona muy bien, pero bueno, ahora entramos a nivel dinámico a valorarlas de manera diferente, ¿vale?
Los frenos son los mismos, Brembo Stilema en el tren delantero con discos de 320 milímetros, ABS en curva y también con ABS doble canal. Y las llantas pues también son las mismas, son llantas de 17 pulgadas en aluminio, 120 para el neumático delantero y 190 para el trasero. Y en este caso pues sí que encontramos también otra diferencia, que es el neumático de origen. En el caso de la RS se monta Metzeler, los K3, y en el caso de la RR los Pirelli, los nuevos Diablo Supercorsa SP V3. En cuanto a las dimensiones y pesos, ¿no? Bueno, son bastante parejos, pero sí que encontramos diferencias, sobre todo, y la más evidente es a nivel ergonómico, con la incorporación en la versión RR de semimanillares. Están más agachados, están más adelantados, sobre todo si lo comparamos con la RS, que lleva un manillar de doble altura. Está más cerca de nosotros, está más elevado. El concepto, la ergonomía, pues cambia notablemente, sobre todo dependiendo de la conducción que queramos practicar, o bien carretera o bien en pista. Dependiendo del qué, pues creo que va a ser un formato mejor o peor. También es una moto, por ejemplo, la RR, un poquito más corta en distancia entre ejes. ¿Llama la atención? Sí, pero en este caso hablaríamos de 1439 milímetros frente a los 1445 de la RS. Es un pelín más larga. Buscamos también ganar un poquito más de estabilidad, tener en cuenta que esta versión RR va más echado hacia el tren delantero, tienes más carga, más peso, y favorece también a que sea una moto más estable, sobre todo a altas velocidades, si nos metemos, por ejemplo, en circuito. ¿Qué más cosas comparten? Pues, por ejemplo, el depósito, 15,5 litros. También el consumo de combustible es el mismo en ambos casos, de 6,3 litros a los 100 kilómetros. Hay un detalle en el peso total de la moto. La variante RR pesa tan solo 1 kilo más si lo comparamos con la RS. Es algo llamativo, ¿no? Montando suspensiones semiactivas que siempre son un poquito más pesadas que las suspensiones convencionales, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el grupo óptico de la RS es de mayores proporciones y pesa más que en el caso de la RR, al menos eso nos explicaron durante su presentación internacional, buscando esa diferencia con ese kilo nada más. Y bueno, en cuanto a la altura del asiento, pues también es la misma en ambos casos, 830 milímetros, y en los dos casos yo con mi 1,80 m llego perfectamente con ambas plantas de los pies. Y bueno, por último, a nivel de equipamiento, la electrónica que acompaña tanto la versión RS como la versión RR, pues es la misma. Los dos modelos cuentan con esa nueva pantalla TFT a color de 5 pulgadas, con mucha información, diferentes visualizaciones. Tendremos también esa opción de conectividad con nuestro smartphone mediante la aplicación MyTriumph, navegación mediante símbolos, vemos las llamadas entrantes, podemos manipular nuestra GoPro. También vamos a tener botones retroiluminados, el grupo óptico, por supuesto, en ambos modelos es de tipo Full LED, delante, detrás, intermitentes, también tiene luz diurna de tipo DRL. Opcionalmente podríamos montar intermitentes dinámicos, puños calefactables, la presión de los neumáticos. De serie cuentan con ese control de crucero y llave de tipo keyless, y a nivel electrónico, pues todas estas ayudas las gestiona una IMU, por supuesto. Tenemos esos 5 modos de conducción, tenemos anti-wheelie, ABS en curva y también el control de tracción en curva, el cual también podríamos desconectar. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿no? Para ver qué nos ofrecen a nivel dinámico y encontrar esas diferencias. Lo que es evidente es que a nivel ergonómico, pues es donde quizás encontremos la mayor diferencia entre ambas, ¿no? Tenemos una posición un poquito más relajada, aunque deportiva en el caso de la RS, con el manillar más cerca de nosotros, más elevado. No se nos va a fatigar tanto los brazos, las muñecas, vamos a poder hacer más kilómetros, por ejemplo, un día de ruta por carretera, sin que nos cansemos tanto o que no nos pase factura también en la espalda. El asiento, bueno, es deportivo claramente, no tiene un mullido demasiado confortable, las intenciones son claras en ambos casos. Y bueno, en el caso de la RR, pues como es evidente y como os comenté en su vídeo prueba, pues vamos mucho más cargados hacia adelante, ¿no? Tenemos un manillar mucho más bajo, más alejado, una posición más tipo superbike, pero sin llegar a ser tampoco
excesivamente crítica, ¿no? Esos semimanillares no están abajo del todo, están un pelín elevados, con lo cual, bueno, pues hace que sea un poquito más afable hacer kilómetros. No es tan crítico, pero al final ya os digo que también pues acaba pasando factura en brazos y muñecas. La zona de mandos es prácticamente, os diría que calcada. Un gran ejercicio de diseño en el caso de la RR, ¿no? Vemos esa araña en fibra de carbono, los cables están muy escondidos, ¿no? Aunque tengamos esos extra de el cableado de la suspensión semiactiva, pero en el caso de la RS pues también creo que guarda un gran diseño, siendo una versión pues sin carenado frontal, ¿no? Los espejos retrovisores, en el caso de la RS, pues tienen esa configuración que a mí tanto me gusta, se ve perfecto, tenemos menos ángulo muerto, que en el caso de la RR, pues sí que es verdad que los espejos son espectaculares a nivel de diseño, pero sinceramente no se ve un pimiento. Cuesta mucho ver qué es lo que llevamos detrás y bueno, siempre aparecen esas vibraciones que bueno, hace que la imagen no sea excesivamente nítida. También a la hora de abrazar el depósito, ¿no? Sobre todo cuando nos descolgamos, sí que es verdad que noto un poquito más el chasis en el caso de la RR, al ir un poquito más inclinado, lo noto un poquito más en la rodilla, pero bueno, a la hora de descolgarnos sí que es verdad que se abraza muy bien el depósito, tanto en la RS como en la RR. ¿Qué más? En cuanto al propulsor, pues sinceramente aquí no vamos a encontrar cambios, es lo mismo, tenemos un motor ahora sí muy potente, muy rápido, suena muy bien cuando abres el gas por completo y la verdad es que se ha convertido en una de las mejores opciones que tenemos a día de hoy dentro del segmento de las Sport Naked de gran cilindrada. A mí, sinceramente, me tiene enamorado. Este propulsor funciona muy bien, el antirrebote, el shifter ahora funciona mucho mejor, más suave, más refinado, aunque sigue teniendo ese pequeño tacto durete, pero hace muy bien las reducciones o subir de marchas cuando vamos muy altos de revoluciones. Ya os digo, es un motor que corre muchísimo, tiene una patada y una pegada muy rabiosa, es un motor muy reactivo, ha cambiado muchísimo, se nota más ligera, con menos inercias. Bueno, es una auténtica pasada a nivel de propulsor y ya os digo, tanto en la versión RS como en la versión RR, eso es calcado, a mí me gusta mucho. ¿Qué más? En cuanto a las suspensiones, aquí encontramos otro cambio y muy importante, ¿no? Tenemos las versiones de Öhlins mecánicas en el caso de la RS, semiactivas en el caso de la RR, hay diferencias en cuanto al tacto, al comportamiento, aunque no es muy lejano, no es muy dispar. Ya os digo que las semiactivas de Öhlins, esta versión 2.0, pues yo creo que es lo que más se acerca a una suspensión de carreras de este estilo. Es muy natural, el tacto es muy agradable, muy intuitivo, da mucho feedback de cómo están trabajando y además lo hacen de una manera inmediata. Ya os digo, creo que ha sido un gran acierto añadírselas a la RR. En el caso de la RS, pues ya lo visteis, os lo dije en circuito y en carretera, funciona muy bien. En este caso tienes que jugar un poquito con el setting, el que le han dado de origen para carretera, pues hace que el tren delantero sea un poquito nervioso, la moto tiende a levantarse en exceso, con que juegues un poquito con los settings consigues mitigar ese nerviosismo. En circuito la configuración que nos dieron creo que fue la correcta, la moto iba como una tabla, perfecta, tiralíneas, funcionando y trabajando de una manera, yo diría, sobresaliente, perfecta en todo momento. Y también me llamó mucho la atención, o me ha llamado mucho la atención en el caso de la versión semiactiva de Öhlins para la RR. Siempre he preferido las versiones mecánicas, sobre todo para un uso en pista, un uso en circuito. Las encuentro más afables para carretera, pero en este caso esta opción funciona realmente bien, ¿qué queréis que os diga? Sí que es verdad que podemos jugar con los settings, podemos hacerla un poquito más blanda, que eso viene realmente bien, sobre todo en carretera, jugar con el tarado del amortiguador trasero y el delantero. Si queremos ir un poquito más tranquilos o tenemos una carretera más bacheada, podemos hacer que sea un poquito más blanda. Y luego, por ejemplo, si entramos en la pista, por ejemplo en el mapa motor track, bueno, pues adquiere una configuración mucho más racing, más deportiva y funciona muy bien. Es que cuando estuvimos en Ascari ya os digo que la moto iba de lujo, la suspensión súper rápida, súper intuitiva, daba mucho feedback de cómo estaba trabajando y cómo estaba pisando el neumático, la lectura era inmediata y muy precisa y ya os digo que, bueno, pues me sorprendió, me llamó la atención, pero sobre todo me gustó mucho esa configuración. La verdad es que son diferentes, pero en ambos casos pues me gusta, ¿no? Que se le haya añadido a la RS las mecánicas y a la RR las semiactivas, diferenciándolas un poquito en ambos casos. Para los frenos, hostia, ¿qué queréis que os diga, chicos? Funciona a las mil maravillas, frena una barbaridad, ese estilema
detienen muy bien este conjunto. Además no es un conjunto muy pesado, con lo cual, bueno, pues hace muy bien su trabajo. Tenemos esa bomba radial MCS regulable, el tacto es muy preciso, muy inmediato, tenemos mordida y podemos ir regulándolo en todo momento. La verdad es que es una configuración para los frenos que me gusta, tanto el delantero como el trasero también, que funciona muy bien y podemos calibrar muy bien el tacto y la frenada, sobre todo a la hora de hacerla entrar en curva o corregir. Tenemos mucho tacto y podemos hacerlo de una manera muy precisa. Y bueno, otra gran diferencia que nos vamos a encontrar entre la RS y la RR es a nivel de conducción dinámica. En el caso de la RS, pues nos vamos a encontrar una moto pues, con un tren delantero más ligero, más reactivo, más nervioso, pero igualmente muy deportivo. Es una moto que se afianza muy bien al suelo, es una moto con la cual tenemos mucha lectura de cómo está trabajando, tiene un paso por curva muy rápido y muy ágil, hacerla girar o en secciones muy rápidas es muy fácil levantarla y cambiarla de dirección, muy natural, muy intuitivo. Además tenemos mucho control del tren delantero, podemos utilizar mucho los brazos y también el core, con lo cual movernos con ella, sobre todo en secciones de carretera, en zona de curvas, vaya, yo creo que nos lo podemos pasar muy bien con esta moto, muy reactiva, muy ágil, se nota ligerita, y con el propulsor y las suspensiones y sobre todo el chasis, que funciona muy bien, pues tenemos una moto muy efectiva, muy eficaz. A mí, para carretera, ya os digo, es una moto que me gusta mucho. Después, si pasamos a la versión RR a nivel dinámico, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues evidentemente una posición más R, más racing, vamos más cargados hacia el tren delantero, de hecho tiene más peso, más carga, y eso también se traduce en una moto quizás más ideal para utilizar en circuito, no tan habilidosa, por ejemplo, en secciones de carretera como a lo mejor la RS. Quizás me guste más la RS para esos puntos, ¿no? Esas carreteras con tanto viraje, pero en este caso tenemos una moto para circuito que, diferenciándolas, pues muy aplomada y muy rápida en pista. Ya os digo, las curvas las hace como si fuera un tiralíneas, muy aplomada, muy intuitiva, va por el sitio, no tiene inercias. Y bueno, las suspensiones pues hacen su trabajo de una manera muy correcta. Ya os digo, esta ergonomía, esta moto a nivel dinámico quizás esté más orientada a un uso en pista, por carretera evidentemente pues podéis utilizarla, ¿no? Tenéis que lucirla, hay que exhibirla, ¿no? Este ejercicio de diseño bien lo merece, pero existe esa diferencia muy evidente, ¿no? De cómo se comporta una y otra, por ejemplo, en carretera y en circuito. En circuito, en esta moto te tienes que agarrar más al manillar porque vas completamente desprotegido, el aire te da de lleno, te tienes que acoplar mucho y sujetarte con firmeza porque te va para atrás. En este caso, bueno, no tenemos una gran cúpula, te tienes que acoplar muchísimo al depósito y meterte un poquito la cúpula, pero aún así ves por encima. No es una R, ¿vale? No tenemos una cúpula que nos proteja al 100%, pero es una moto que ergonómicamente y a nivel dinámico funciona mejor en pista que la versión RS, y en el caso de la RS funciona mejor dinámicamente en carretera. Bueno, como conclusión final, ¿qué queréis que os diga? Son dos motos muy válidas, son dos motos que para mí son sobresalientes, espectaculares, las mires por donde las mires. La mejora, el salto cualitativo respecto a la anterior generación es quizás lo más llamativo, ¿no? Es una moto ya que se puede elegir como una de las mejores Sport Naked de gran cilindrada, en el caso de la RS. En el caso de la RR es que está en tierra de nadie, no llega a ser una RR, una Superbike, no es una Sport Naked, es esa redefinición, ¿no?, de lo que sería una Cafe Racer moderna, pero bueno, creo que les ha salido muy bien la jugada a Triumph. Personalmente, si me tuviese que quedar con uno de los dos modelos, aquí, bueno, pues hay que ser un poco subjetivo, ¿no? No voy a ser objetivo, aquí voy a lo que me gusta a mí. Matizaría que si solo la voy a utilizar en carretera, pues quizás me decantaría por la RS, por simplemente comodidad, tener un manillar más cercano a mí, un poquito más elevado, que no me castigue tanto los brazos. Y si voy a hacer circuito de vez en cuando, aunque no es una moto originalmente pensada para hacer circuito, como si te compras la típica RR para utilizar solo en pista, pues me decantaría por esta versión RR. Funciona mejor en circuito que la RS, y la RS quizás vaya un poquito mejor
en carretera. ¿Cuál me compraría yo? Pues pensaríais que la RS, pues no, me compraría la RR simplemente porque a nivel de diseño estético es una moto que me tiene enamorado. Por último, la versión RS arranca en 18.900 euros y la versión RR en 21.400 euros. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado esta pequeña comparativa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.